Preciosas mujeres 3110, las felicito por estar aquí, porque pudieron discernir el tiempo que es correcto para aprender en vez de estar en otro lugar, ¿verdad? La palabra de Dios nos puede salvar la vida, siempre lo digo, en cualquier momento te puede salvar la vida. Así que te felicito por estar acá y quiero compartir contigo un tema hermoso y se trata acerca de un versículo que suena atractivo, pero también incluye un sí y no. Sí lo quisiéramos vivir y no lo quisiéramos vivir. Quiero que vayamos, por favor, a Salmos 23, donde en el versículo 5 hay un misterio. Dice ahí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Vamos a hablar acerca de este versículo que tiene un misterio, porque para poder llegar a esta mesa donde el Señor va a aderezar la mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, hay un proceso a seguir y el cual no nos debemos de perder, porque nosotros anhelamos estar en esta mesa. ¿Quién anhela estar en esta mesa? Usted ahorita ya se puso a pensar nombres, ¿verdad? Situaciones. Yo quisiera que Dios hiciera eso delante de. Tranquila, tranquila. Para llegar ahí hay un proceso. Así que vamos a aprender acerca de esto. Quiero enseñarte el día de hoy que de acuerdo al concepto que tú hayas tenido de las relaciones personales cercanas a ti, de tus familiares, de tus padres, de tus amigos, de la gente más cercana en el colegio, así mismo te formas un concepto de la gente. Te puedes formar un concepto acerca de la autoridad, acerca de tus papás, acerca de tus amigos. Hay personas que para ellas la palabra amigos no significa mucho. Significa sufrimiento quizás, significa traición, así que depende de lo que tú hayas vivido en tu niñez o cómo hayas sido formada, tú vas a tener un concepto. Y estos conceptos también llegan a Dios. ¿Qué significa esto? Tú puedes tener un concepto de Dios, depende de tus relaciones personales. Todo lo que yo hago o dejo de hacer tiene sobre mí, lo hago de una forma consciente o inconscientemente, una creencia que lo sostiene. Mi comportamiento, tu comportamiento acerca de los amigos, de la autoridad, de tus papás y de Dios, tiene una creencia que lo sostiene. El concepto que lleguemos a tener de Dios va a provocar más en nosotros que las mismas palabras. Te explico esto. Cuando tú estás pasando por alguna situación difícil, la gente te puede decir: no desmayes, que Dios te va a respaldar, no desmayes, que Dios te va a sostener. Pero dependiendo de ese concepto que tú tengas de Dios, esas palabras van a pasar de largo. No las vas a poder recibir, no las vas a poder creer. Y hoy vamos a aprender que no es que Dios tenga algo en contra de nosotros cuando estamos pasando pruebas. Todo tiene un propósito. Quiero decirte también que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero dependiendo de estas creencias que nosotros tuvimos que formar, dependiendo de cómo nos criamos, nosotros llegamos a creer al revés de Dios. Creemos que Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza. Y es ahí donde humanizamos a Dios. Es ahí donde creemos que Dios debe contestarnos inmediatamente, que Dios debe de decir siempre sí a todas nuestras peticiones, dependiendo de cómo fuiste criada tú. Si fuiste una mujer consentida, sin límites, que todo te lo dieron rápidamente, sin ningún esfuerzo, tú crees que Dios tiene que ser así contigo, que te tiene que contestar todo rápido y de buen modo. Y si nosotros tuvimos
una imagen de Dios, dependiendo de cómo fueron nuestros padres, justiciero. Es que Dios me lleva ganas. A mí Dios me lleva ganas, Dios la tiene contra mí, yo por eso mejor ni me acerco a Dios, porque Dios algo tiene contra mí. Algo tiene contra las mujeres. ¿Quiénes han oído eso? Es que Dios tiene algo contra las mujeres. No, depende de esas creencias que fueron formadas en tu mente, que se vuelve un concepto que es más fuerte que las mismas palabras, incluso que la Biblia, porque tú has leído la Biblia muchas veces y no llegas a creer lo que dice ahí. No es que nosotros podamos humanizar a Dios, no se puede humanizar a Dios, y te voy a enseñar por qué. Vamos en este momento a ver una presentación para que tú puedas entender de qué forma equivocadamente humanizamos a Dios. No sé si me lo pueden poner, por favor. Vamos a ver una animación. Se los puse así bien lindo para que de todas las edades podamos entender. Muy bien, está aquí atrás. ¿Lo ven? Está Dios y está gris. Ustedes ven que está Dios, está allá arriba, está como una nubecita, bueno, y ahí está. Pero cuando nosotros humanizamos a Dios, cometemos el error de que todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, esclavizamos a Dios con eso. Por ejemplo, los padres, por ahí van a aparecer los padres. Ponemos una cadena entre Dios y los padres. Si nuestros padres nos fallaron, si nuestros padres en este momento nos fallan, si nuestros padres no son la persona que nosotros quisiéramos que fueran y hemos sufrido a causa de ellos, nosotros vamos a hacer una cadena hacia Dios, y cuando ellos te fallen, tú dices: no quiero saber nada de Dios, porque Dios no es real, Dios es mentiroso. También sucede cuando estás casada, ahí va a aparecer la pareja, tienes una familia, y entonces también haces una cadena hacia tu esposo. Si tu esposo te llega a fallar, si tu esposo no es como tú quieres que sea, si tu esposo no cumple las 40,000 expectativas que tú tenés, solo llega a 39,999, entonces también dices: no vale la pena seguir a Dios porque mi marido me falló. Y humanizas a Dios y te lo traes de largo. Vamos con la tercera, por favor. El trabajo. Si Dios no te cumple con un trabajo como el que tú quieres tener, como el que tú anhelas tener, como el que tú sueñas, si Dios no cumple rápido y de buen modo con darte un trabajo, también dices: Dios no es real. Dios no me oye, Dios no me escucha, ¿para qué seguir a Dios? Seguimos con el cuarto, economía. Mientras tú tengas ahorros y vivas tranquilo con tu economía, tú sirves a Dios, y aquí estás, los dos servicios, haciendo de todo, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, parecen hojas de pacaya, en todos lados están metidos, pero ahí están sirviendo. Una vez viene la prueba, la crisis a la economía, y por alguna razón empiezas a tener dificultad extrema, ya no sirves a Dios. ¿Y dónde está aquel que parecía que era parte del inventario de la iglesia? ¿Dónde está? No, que dice que como ahora no tiene su economía, entonces ya no sirve a Dios. Seguimos. Iglesia. Si todo va bien en la iglesia, si todo va bien en el liderazgo, en los grupos, en casa, si me atienden y me tratan como yo me merezco, entonces yo sirvo a Dios. Si Dios me contesta y me exponen y me felicitan en público por las 2 cosas que yo hago la semana, porque me tienen que aplaudir en público, entonces yo sí sirvo y sigo a Dios. El día que el líder me tenga que corregir o me tenga que enseñar algo y no me guste, me desagrade, o simplemente tu líder falle porque es humano, ¿sí? Es humano y puede fallar. El día que el líder te falle, ese día tú dejas de venir a la iglesia. Ese día dejas de servir a Dios. Y por último, la salud. Mientras tú tengas salud, estás feliz con Dios. El día que tengas una enfermedad, empiezas a
desconfiar de Dios. ¿Qué tanto me ama realmente Dios a mí? ¿Por qué a mí, si yo tengo 40,000 oficios en esta iglesia y de todo hago, cómo es posible que a mí me dé una enfermedad? Y entonces dejas de buscar y servir a Dios. Así viven las personas cuando una creencia se estableció en su cerebro de acuerdo a la forma en la que se relacionaba con las gentes de cuando era pequeño. La persona normal, la persona que entiende que no podemos humanizar a Dios, que Dios te puede contestar algunas veces sí y otras veces así es. Dios te puede decir hoy no, hoy no, hoy sí. Dios tiene la soberanía para contestarte sí o no. Y tú no debes de sentirte rechazada por eso. Yo hacía un chiste con mis compañeras cuando el pastor Cash dijo: ¿quiénes se han sentido aquí rechazadas? Y levantamos, y entonces yo le digo: por bonita me han rechazado. Yo sí sé qué es eso. Bueno, prefiero sentir que es por eso y no por otra cosa. Muy bien, veamos la siguiente entonces presentación. Cuando tú realmente sabes que tú sirves a Dios, que amas a Dios, porque Dios ha sido bueno contigo, ha sido fiel y gracias a Él tú tienes vida eterna. No encadenas a Dios, no lo humanizas a Dios con nada de estas cosas. Estas cosas son independientes a Dios. ¿Me explico? Cuando tú logras vivir así, vives feliz porque tú sabes que las situaciones que pasan alrededor no te van a alejar de Dios. Son esas personas que uno dice: ¿cómo puede esa persona estar tan feliz sirviendo si le está lloviendo, como decimos en Guatemala, sobre mojado? ¿Cómo es posible que esa persona la han criticado y han hablado mal de ella, la han rechazado por ser un siervo de Dios, por ser una buena líder, una mujer que realmente tiene una convicción de servicio a Dios? ¿Cómo es posible que esa mujer siga sirviendo con tal alegría? Es porque entiende que a Dios no lo podemos humanizar y que no podemos encadenarlo a nada. Amén. Esto sucede porque se han hecho estudios donde se ha determinado que el ser humano tiene una obsesión por la felicidad y tiene una aversión al sufrimiento o al dolor. Y pues dice: pastora, pero ni modo, eso es lógico. Si yo le pregunto a usted: ¿quién quiere una crisis? A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, ahorita se la mandamos. Una crisis, un problema, una situación difícil, una escasez. Levante la mano que ahorita le llega. ¿Quién va a levantar la mano? ¿Quién? No hay ni que invocarlas porque rapidito llegan. Las crisis siempre andan ahí viendo en qué momento pueden aparecer. Lo que tenemos que entender nosotras es que no debemos de tenerle miedo a las pruebas y a las crisis, porque todo tiene un propósito. ¿Sí? Los milagros, que son los que más nos gustan, usted anda testificando de Dios, es que Dios me hizo el milagro de mi trabajo, Dios me hizo el milagro de una casa nueva, Dios me hizo el milagro que al fin tengo novio y me voy a casar. Eso es un milagro, más en este tiempo que los hombres no saben, ¿verdad? Y hay pocas, como dice mi marido: valórenlos porque ya casi no hay. Ya casi no hay, valórenlos. Y es cierto, bueno, usted al fin ya tiene ese milagro. A eso le llamamos milagro, pero cuando viene una crisis, un problema, una situación, entonces sí ya no es milagro. Ahí sí ya Dios algo está haciendo. Ya se olvidó, está durmiendo, no está pendiente de mí, saber qué está pasando. Entonces nosotros no podemos creer que solo lo bueno nos tiene que pasar. Y le voy a explicar por qué. Todo milagro que haga Dios en su vida es bueno y qué rico recibirlo, pero no te va a formar para vivir en esta vida. Te lo explico. Hay gente que ha venido a la iglesia con unas deudas millonarias y Dios lo ha sacado adelante, Dios lo ha librado de esa deuda, Dios le ha provisto de forma milagrosa, y este es el día y la hora que usted no lo ha vuelto a ver aquí. Hay gente que ha venido a punto de morirse, Dios lo sana, Dios lo levanta,
o Dios restaura su familia, Dios une otra vez el matrimonio y usted no lo volvió a ver aquí. Eso significa que los milagros no cambian tu forma de vivir y no siempre van a ayudar a mejorar tu carácter. Hay gente que valora los milagros y se quedan en la iglesia sirviendo a Dios, pero hay gente, la mayoría, que no. Entonces, ¿qué es lo que sí moldea tu carácter y afirma tus convicciones? Lamentablemente son las crisis, las pruebas y la persecución. Eso sí forma nuestro carácter. Entonces no debemos de tenerle miedo. Simplemente tú tienes que entender que cuando viene una prueba a tu vida, una crisis, tú debes de entender que es como que fuera un papel envuelto, pero que adentro hay una bendición. Lo único es que hay que aprender a desempacar ese regalo, si se puede llamar así, que no es de muy buen gusto. Pero cuando tú veas una crisis y un problema, tú tienes que entender, no voy a fijarme en lo de afuera, voy a ver lo de adentro. Y es la bendición. En Daniel tenemos un gran ejemplo. Sadrac, Mesac y Abednego. Y por favor yo necesito que pongan ahorita la canción que pedí. Sadrac, Mesac y Abednego dijeron: no nos vamos a inclinar ante ti, Nabucodonosor. Y sabemos que Dios nos puede librar. Pero ¿qué dice ahí? Y aún si no lo haremos. Eso es tener bien claro que las pruebas están en tu vida para formar algo en ti. Y ahí es el ejemplo donde Dios aderezó la mesa delante de sus angustiadores, porque Dios dijo: los quieren matar por no arrodillarse ante ti, van a ver lo que voy a hacer con ellos dentro del fuego. Cuando tú estés pasando situaciones difíciles, tienes que entender que Dios está contigo, pero tienes que aprender a tener el concepto correcto de Dios para poder disfrutar de ese versículo que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y si logras llegar ahí, por eso puse esa canción, porque no es fácil. Mientras que está la prueba, no es fácil, pero vas a creer por eso, ¿sí? Pero cuando tú logras entender todo esto y logras perseverar hasta el final, cuando tú dices: nada me va a apartar de la voluntad de Dios, porque no voy a huir cuando vengan los problemas, no voy a dejar tirado el liderazgo cuando venga una situación a mi vida, no voy a dejar la iglesia, no voy a dejar a mi familia, no voy a dejar a Dios, que Él ha dado todo por mí. Cuando tú logras entender todo eso en tu vida, tú puedes disfrutar y vas a leer entonces con autoridad el versículo número 6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y podrás decir con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas lo que sigue abajo: y en la casa de Jehová moraré por los largos días. ¿Estás dispuesta a poder llegar a estos dos versículos? ¿Estás dispuesta? Ponte de pie si tú tienes una situación difícil en este momento. Si tú tienes una crisis, si tú estás siendo perseguida, si tú estás siendo en este momento afligida, tú le vas a decir: Señor, hoy entiendo que debo de renovar las creencias que yo tenga acerca de ti y no te voy a humanizar. Hoy rompo esas cadenas que yo misma puse para atarte a situaciones difíciles a mi alrededor.